Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya, vamos con retraso, madre mía. Madre mía que vamos con retraso. Rui me dijo, ya vas con retraso. Ya, así que no va a funcionar esto. Aquí que estamos organizando porque lo hemos dejado para organizar muy pronto. Así que no llegamos. No llegamos. Entonces, borramos de esto. Porque no llegaremos. Esto. Y ahora arreglamos esta otra parte. Te vienes para acá. Tú te vienes para acá. Ahora a ver. Bien, yo creo que bien. Vamos a ver. Estamos organizando esto. Ahora esto ya está perfecto. Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Se me ve? ¿Se me ve? Hola, hola. Chatos. Decirme algo. ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? Madre mía. A ver si podemos poner esto. Ya, creo que más o menos bien. Sí, Mari, bien. Bien, Patri, perfecto. Perfecto. Bueno, perfecto, no, más o menos. Me faltan unas cosas aquí. ¿Dónde estás tú? Vente para acá. Tú, vente para acá, donde ahí. Ya, listo, ahora ya estoy mejor. Mejor asesorado, ¿verdad? Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, chatos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro miércoles de señal, mejor día de la semana. El día donde dejamos un ratito para hablar de sistema nervioso autónomo. ¿Cómo la modulación del sistema nervioso autónomo puede generar cambios espectaculares en los resultados clínicos que tenemos con nuestros pacientes, ¿verdad? Muy bien. Ruby, no tengo las gafas. Madre mía, qué jaleo. ¿Qué cacao hice yo hoy? ¿Qué cacao hice yo? Porque vengo de una reunión para hablar de pacientes con disfunciones autonómicas. Luego llegué un poquito más corto en el tiempo. Luego Alice me agarró para jugar un poquito. Papi, oye, hay que jugar un poquito conmigo. Y luego ya era la hora del directo. Muy bien. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal todas? Hoy vamos a hablar de un tema que es un tema transversal, que es un tema que interesa a pacientes, que interesa a clínicos. Bueno, sí es cierto que interesa a clínicos, pero hay que hacer algunas consideraciones respecto a esto. A veces se interesa más al clínico, al profesional de la salud, a veces interesa más su método, su técnica, su razonamiento, independiente de lo que le diga la neurociencia más moderna, y eventualmente se equivoca en el curso clínico de algunos tratamientos porque eventualmente está enamorado de lo que hace, no está enamorado de por quién lo hace y por qué lo hace, sino de qué es lo que hace. Muy bien, hola Barrio Nuevo, ¿qué tal? Bienvenido, fenómeno. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de este tema, dolor, vamos a hablar del tema valoración integral, vamos a hablar por qué debemos ir más allá de lo que es una articulación, de lo que es una rodilla, un hombro, una articulación temporomandibular, de lo que es un dolor de cabeza, o bueno, de lo que es un dolor lumbar, porque en la valoración integral de estos pacientes tenemos que
que avanzar, tenemos que irnos un poquito más allá, un poquito más adelante de esta línea que hemos establecido de forma no intencional, creo, entre lo que es el tratar a un paciente, lo que es no tener síntomas y lo que es el éxito terapéutico de verdad. Y cómo el nervio vago puede influir en esta regulación y por qué deberías incorporar esto sí o sí como un tema fundamental en el proceso de regulación de tus pacientes. ¿Vale? Entonces, bueno, arrancamos hablando un poquito del tema dolor. Tere dijo que no ve los comentarios. Hola, doctora Liliana Cujía, super maestra. ¿Qué tal todo? Doctora Liliana Cujía es una médico osteópata que vive en Bogotá y que estará en el Congreso Presencial de Buenos Aires en el 21 de julio, donde estará hablando del estrés oxidativo y de cómo trabaja ella el tema visceral en estos pacientes crónicos complejos que suelen sufrir con este tema, con estos procesos inflamatorios crónicos de bajo grado, de larga duración y una dificultad en la modulación del dolor importante. ¿Verdad, Lili? Entonces, ahí en Buenos Aires estará espectacular este congreso presencial, que será después de 3 días de curso. Estará espectacular, será el mayor de todos los tiempos. Y la gente me dice, Lili, pero Luis, todos los años tú repites que este año será el mayor de todos los tiempos. Es cierto, todos los años cumplimos con la promesa que hacemos y lo hacemos más grande, lo hacemos mayor y lo hacemos sobre todo mejor, que es lo más difícil, ¿no? Crecer, pero crecer con calidad, crecer sin perder el hilo que conecta a todos nosotros, ¿verdad? Muy bien. Obra nuestra, Lili, obra nuestra, porque águila vuela con águila. Muy bien, pues vamos a empezar a hablar entonces del tema dolor, ¿vale? Y es importante, cuando empecemos a hablar del tema dolor, establecer algunos parámetros. ¿Qué quieres decir con algunos parámetros, Luis? En plan clínico, cuando un paciente nos llega a la consulta, tenemos que establecer algunas relaciones en la cabeza, ¿verdad? Siendo fisioterapeuta, siendo osteópata, siendo quiropráctico, médico, siendo odontólogo, siendo nutricionista, psicólogo, en plan clínico, tenemos que establecer algunas métricas en la cabeza. Y una métrica que tenemos que establecer, algunas diferencias que al principio tenemos que establecer en la cabeza, es en un primer momento si el dolor que tenemos ahí, si el paciente que nos llega se presenta con un dolor agudo o si es un tema de un dolor crónico, ¿vale? Con sus variantes hay el dolor subagudo, el dolor crónico agudizado, pero con sus variantes, pero la primera división que tenemos que hacer en nuestra cabeza es justo esta división de que hay un dolor que se considera agudo o subagudo, que este dolor que tarda menos de 3 meses de duración, luego viene el dolor crónico que se establece solamente por el tema de la temporalidad, ¿vale? En un primer momento. Obvio que es necesario tener en cuenta que el dolor agudo tiene una función biológica, que es una función de protección. A nadie le gusta sufrir con dolor, ¿vale? Y si le gusta es porque ya no es dolor, porque el dolor siempre será una percepción de algo que te está haciendo daño. Entonces, en primer lugar, hay que establecer si es agudo, subagudo, crónico,
Porque cuando estamos hablando de agudo, subagudo, crónico, estamos hablando de un tema que nos ofrece entender si este dolor sigue cumpliendo esta sensación. Si es dolor o no lo decide el paciente, pero esta sensación aún posee algún tipo de función biológica de protección. Si es agudo, si es subagudo, puede ser que sí. Hay alguna función biológica de protección. Entonces, por ejemplo, cuando un paciente sufre con un dolor agudo en el esternón, o cuando este dolor agudo viene aquí para la zona anterior del cuello, o cuando este dolor agudo va al miembro superior izquierdo, por ejemplo, a nadie se le ocurre, oye, pues voy a tomarme un ibuprofeno, voy a tomarme una medicación antiinflamatoria para que se me vaya el dolor. ¿Por qué no? Porque reconocemos que esta función aguda que está ocurriendo ahora mismo, puede tener un papel en la preservación de la vida. Es decir, puede estar ocurriendo un infarto, puede estar pasando algo con el sistema cardíaco, con el corazón. Así que mejor estar pendiente de esto, no borrarlo. Esto es una función biológica de protección. Bien, mientras que el dolor crónico ya no tiene más este papel. El dolor crónico ya no cumple con un papel fisiológico. El dolor crónico es un proceso de desadaptación. Entonces, cuando uno se pregunta, Luis, vale, es un proceso biológico de desadaptación. Cuando uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre uno y la diferencia entre el otro? Más allá del tiempo, ¿podrías puntualizarme algo más? Pues podríamos puntualizar algo más, además de la función biológica, además de la función tiempo. Podríamos decir que un dolor agudo, el tiempo natural de remisión, de recrudecimiento, de desaparición de los síntomas de un dolor agudo, debería, en la mayor parte de los casos, estar entre los 14 y los 21 días. Es decir, en como mucho 3 semanas ya deberíamos tener una disminución importante de estos síntomas, ya deberíamos tener una mejora de la funcionalidad, es decir, el paciente empieza a hacer más cosas simplemente porque el tiempo va pasando. Y si el tiempo va pasando, el cuerpo va restableciendo sus mecanismos y al restablecer sus mecanismos, el cuerpo vuelve a lo suyo. Y bien, y se queda ahí y listo. Mientras que en el dolor crónico, no es lo mismo que pasa. En el dolor crónico lo que va a pasar es que hay una serie de desadaptaciones que empiezan a ocurrir en el cuerpo del paciente. Una serie de desadaptaciones que le van a impedir al cuerpo de volver a su estado basal, a su estado de homeostasis, que decimos, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que un buen terapeuta, la primera pregunta que un águila, un clínico que tiene una mirada ampliada, sea fisioterapeuta, osteópata, médico, quiropráctico, dentista o lo que sea, un clínico que tiene una mirada ampliada, la primera pregunta que debería hacerse es, oye, tengo aquí un paciente A que me respondió de esta manera. Yo le apliqué el protocolo este y este, me respondió de esta manera. Es lo que yo espero, que después de 21 días este desconfort, esta sensación, esta incomodidad ya haya desaparecido y espectacular. Sin embargo, tengo este otro que está aquí y este otro tiene un problema. ¿Por qué tiene un problema? Porque al principio los síntomas parecían muy semejantes. El sexo es el mismo, las experiencias de la vida muy semejantes, la edad más o menos empata, los hábitos más o menos iguales, esto se llama un pareamiento, ¿verdad? Los estudios están pareados. Entonces, lo que sería la diferencia de uno a otro, ya la hemos eliminado, ya la hemos matado. Bien, pero aún así, este otro que está aquí se ha desadaptado, es decir,
avanzó en el curso del dolor. El dolor dejó de ser agudo y ahora el dolor se cronificó. Ya se han pasado 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, un año. El dolor se cronificó. Y entonces cuando el dolor se cronifica, chatos, fenómenos, cuando el dolor se cronifica, esto significa que algunos procesos, algunos loops de regulación, algunos elementos de regulación del cuerpo del paciente han perdido la capacidad de regularse, o el cuerpo perdió la capacidad de regularse. Y cuando el cuerpo empieza a perder la capacidad de regularse, ¿cuál debería ser la primera pregunta que viene a la cabeza de alguien que tiene una mirada ampliada, que tiene la mirada del águila, que va mucho más allá de la articulación? Porque imagínate que este es un dolor de rodilla, un dolor lumbar, un dolor de ATM, lo que sea, que debería pasar en 3 semanas, no desapareció en 3 semanas, llegamos ahora a 6 meses, un año. Entonces, un clínico experiente, un clínico que tiene una mirada ampliada, que va más allá de la articulación, ¿qué debería estar preguntándose ahora mismo? ¿Qué opináis? ¿Cuál sería la pregunta que vendría a la cabeza o que os vendría a la cabeza en un primer momento? Perfecto, Mari, perfecto. La pregunta es, ¿por qué no puede regularse? ¿Verdad? Porque en teoría debería regularse. En teoría debería regularse solo y listo. Es un proceso fisiológico de adaptación. El cuerpo está preparado para esto. Pero no se reguló. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no se regula? Clara, perfecto. Y Juan, mira, la pregunta en general que viene no es el ¿por qué no se regula? La pregunta en general que un fisioterapeuta, un osteópata, bueno, yo hablo fisioterapeuta, osteópata porque soy fisioterapeuta, porque soy fisioterapeuta, osteópata, epidemiólogo, entonces hablo de mi práctica, pero esto vale para médicos, odontólogos, quiroprácticos, psicólogos, enfermeros, nutricionistas, todos los profesionales sanitarios, ¿vale? Entonces la pregunta que deberíamos hacer es ¿por qué no se regula? La pregunta que en general se hace es ¿qué tengo que hacer para que este dolor desaparezca? Fijaros la pregunta, ¿qué tengo que hacer para que este dolor en general desaparezca? Y es ahí el momento de mayor peligro de todos. Porque cuando uno se pregunta ¿qué tengo que hacer?, se pone en un papel activo dentro de un tratamiento. Como terapeuta, en el papel activo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué técnica tengo que incorporar yo? ¿Qué prescripción tengo que hacer yo? ¿Qué le tengo que dar? Bueno, entonces ahí el protagonismo empieza a cambiar. Pues ese es el primer peligro, porque ahí es el peligro de que te enamores de la terapia. Te enamores del aparato. Oye, pues me encanta este aparatito aquí porque, ¿ves? Lo puedo enchufar en la pared y si lo enchufo y lo meto aquí y le pongo estos parámetros, ya puedo dejar el paciente ahí, salir, me voy a otra consulta, voy a ver otro paciente que está ahí y le enchufo en la pared también y le enchufo en la pared también, o a lo mejor le dejo ahí haciendo un par de estiramientos, le dejo ahí haciendo un par de respiraciones, o entonces le digo, medita, ya está listo, ya no tienes dolor, que te vayas, y si tienes dolor, ven aquí y hablemos de un poquito, te doy un abracito y el dolor ya se pasa. Y bueno, la verdad es que no es tanto así. Hay mucha gente que lo hace de esta manera, pero lo hace mal. Y si alguien lo hace de esta manera, lo hace mal. ¿Y por qué lo hace mal? Porque obviamente esto no es un proceso, no es un programa de tratamiento, es un intento de borrar sensaciones. Vale. Entonces, cuando te preguntas, oye, ¿qué es lo que le está impidiendo de adaptarse? Fíjate, te estás preguntando, sin darte cuenta, te estás preguntando, ¿qué vías están generando esta señalización aberrante? Están generando esta señalización alterada. Oye, a lo mejor es una vía que sube, podría ser una vía que baja, es una vía neural, podría ser una vía humoral. Es un mecanismo neuropático, es un mecanismo más nociplástico, es un mecanismo más nociceptivo.
¿Ves? Te estás preguntando respecto a vías y mecanismos. Oye, a lo mejor hay alguna otra cosa que al estar presente en este modelo me dificulta el abordaje clínico y me dificulta incluso obtener mejores resultados clínicos. Entonces, este es el primer principio, el primer papel que tenemos cuando pensamos en la modulación del dolor. Y es ahí, Juan. Este es el momento donde entra el sistema nervioso autónomo. Pero Luis, yo no veo cómo entra el sistema nervioso autónomo ahí. Pues ahora te explico. Ya te explicaré. Cálmate. Lo primero que deberíamos preguntarnos. Vale, Luis, mira, cuando alguien sufre con un dolor agudo, cuando viene un dolor agudo, sea un dolor nociceptivo, sea un dolor por temperatura, por ejemplo, un dolor disparado por el aumento o por la disminución de la temperatura, por ejemplo, ¿qué mecanismos de regulación se activan en nuestro cuerpo? ¿Qué mecanismos de regulación se activan en nuestro cuerpo? Por ejemplo, ¿qué pasa con la tensión arterial cuando hay un estímulo agudo? ¿Qué pasa con un estímulo agudo en laboratorio? Cuando hacemos un estímulo agudo nociceptivo o cuando hacemos un estímulo agudo térmico, de calor, por ejemplo, ¿qué pasa con esta primera respuesta del cuerpo? Tú le estimulas el cuerpo va a intentar reaccionar, tiene que reaccionar de alguna manera. ¿Vale? ¿Por qué tiene que reaccionar? Porque tiene que responder al estresor. Y va a responder al estresor intentando modular este proceso para que no te duela mucho, para que no te moleste mucho, para que puedas recuperarte de la mejor manera posible con la menor discomodidad posible. Ok. Entonces, como Mari dijo, ¿qué pasa con la tensión arterial? Cuando hay un estímulo agudo, la tensión arterial debería subir. Ok. Siempre será así, estamos hablando del promedio, de las respuestas más obvias, ¿vale? Más obvias, las respuestas más que ocurren en la mayor parte de la población. Luego siempre habrá la cebrita, siempre habrá el outlier, ¿vale? Pero ahora mismo vamos a hablar de la respuesta a corto plazo. Ok. Entonces, cuando hablamos de la tensión arterial debería subir. Ok. Es una respuesta esperada. Y luego, hay muchas investigaciones que nos dicen que en un estímulo agudo, donde sube la tensión arterial, hay un mecanismo compensatorio cardíaco donde al tener ¡me duele el dedo! Que la frecuencia cardíaca baja y la tensión arterial sube. Vale. Si nos está diciendo esto, que la frecuencia cardíaca puede bajar y que la tensión arterial puede subir en un estímulo agudo, ¿qué nos está diciendo sin decirnos? Oye, déjame ver, ¿quién regula la tensión arterial? Bueno, la tensión arterial de corto plazo la va a regular el sistema baroreceptor que tenemos en el callado, seno, cuerpo, carotidio, y el sistema quimiorreceptor que tenemos en seno y cuerpo carotidio, que son de inervación vagal, de inervación glosofaríngea, es decir, mecanismos de regulación homeostática, ¿vale? Y si estamos hablando de actividad cardíaca, de actividad cardiovascular, también estamos hablando de este sistema de regulación del sistema cardíaco en sí mismo. Para ambas las preguntas coincidimos en la respuesta. Es decir, la respuesta al dolor agudo debería ser un aumento de la actividad o una modificación, un cambio en la actividad del sistema nervioso autónomo. ¿Vale? Fijaros, un cambio en la actividad del sistema nervioso autónomo. Sea este sistema nervioso autónomo un sistema nervioso autónomo más periférico, que sería el vago y el simpático periférico, esto se llama eje simpato-adrenal, sea la red autonómica central, el sistema nervioso autónomo ampliado, donde vamos a tener la actividad del eje HPA como un elemento importante ahí en esta respuesta moduladora, ¿vale? Como dijo la doctora Tatis. Bien.
Ya te echaba de menos, Tatis, ya te echaba de menos. Muy bien. Entonces, fijaros, la respuesta fisiológica a un dolor agudo demanda una adaptación del sistema nervioso autónomo, sea un sistema más periférico, sea un sistema más central, sistema nervioso autónomo ampliado con la red autonómica central. ¿Y cuál es la función que tiene esta respuesta del sistema nervioso autónomo? La respuesta que tiene es justamente disminuir la percepción de dolor. Fíjate, disminuir la percepción de dolor. Vale. ¿Qué significa esto? La activación del sistema nervioso autónomo tiene por papel disminuir la percepción de dolor. Ok. ¿Qué nos está diciendo esto? Así, en plan, en concreto. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que el sistema simpático tiene un papel ahí, ¿sí o no? ¿Sí o no? Decidme algo. Nos está diciendo que el sistema simpático tiene un papel ahí, ¿sí o no? ¿Qué opináis? Nos está diciendo que el sistema parasimpático tiene un papel ahí, ¿sí o no? Esto necesito saberlo. ¿Qué opináis? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad, Patrick? Sí, ¿verdad, Mari? Bien, perfecto. ¿Verdad, Lauri? Tiene un papel ahí. Entonces, fijaros. Sí, cuando uno habla de vía inhibitoria descendente, que es una respuesta fonodiólogo clínico, Fer, Astrid, cuando digo vía inhibitoria descendente, estoy diciendo, Ana, que el sistema autónomo juega un papel, Carlos, Marisabel, el sistema autónomo juega un papel ahí, Albert, en esta inhibición. Es decir, para poder generar la analgesia endógena que estamos buscando, para poder generar esta resiliencia al dolor que estamos buscando, yo necesito de la adaptación, fijaros, de las respuestas cardiovasculares. Necesito de la modulación de las respuestas cardiovasculares. Ok. Esto significa, o sí, que la respuesta cardiovascular influye en la modulación del dolor. Y decir que la respuesta cardiovascular influye en la modulación del dolor, estamos diciendo que esta respuesta de la frecuencia cardíaca, esta respuesta de la tensión arterial, son fundamentales para que el cuerpo pueda gestionar bien la modulación del dolor. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí o no? El sistema autónomo es un sistema de respuesta que se activa a la raíz de un estresor agudo. Y esta activación va a generar una mejor o una peor modulación de acuerdo con la respuesta que el sistema autónomo presente en el momento de la prueba. ¿Sí o no? Perfecto. Perfecto, Lucy. Entonces el sistema autónomo está ahí. Bien. Y entonces nos viene la pregunta. Oye, Luis, vale, ya entendí que tenemos ahí una doble respuesta, una respuesta del sistema periférico, una respuesta del sistema central. Y ahora vendrá la siguiente pregunta, es decir, la regulación de esta respuesta, ¿dónde se localiza? ¿Qué tipo de receptores posee? ¿A qué tipo de estímulos responde? Entonces, esta modulación ocurre en el callado de la aorta, en el callado de la aorta, para que os recordéis, la inervación del callado de la aorta es una inervación vagal aferente, ¿vale? O también en la estimulación del seno y cuerpo carotídeo, que tenemos quimiobarioreceptores, que son estructuras que están inervadas por el nervio glosofaríngeo, ¿vale? Entonces ahí tenemos esta respuesta. Pero
La pregunta natural que uno se hace es, vale, si no soy capaz de modular, si el paciente no es capaz de modular este dolor solo, ¿qué soy capaz de hacer yo para que este dolor de rodilla se vaya, que este dolor lumbar se vaya? Bien, entonces tendrías que pensar lo siguiente, estos receptores son receptores importantes en la modulación del dolor. Estos receptores vagales y glosofaríngeos son importantes en la modulación del dolor. Bien, entonces, ¿qué hacen los autores? Vamos a poner aquí, investigación de número 1. ¿Vale? Esta primera investigación nos habla de lo siguiente, la modulación, la influencia cardiovascular en la modulación del dolor. La modulación del dolor periférico. ¿Vale? Del dolor periférico. Entonces, fijaros, la influencia cardiovascular en la modulación del dolor periférico, no del dolor cardíaco, del dolor periférico. Dedo, mano, codo, hombro, cuello, lumbares, pelvis, rodillas, pies, ¿vale? Lo que sea. Dolor periférico, dolor visceral, la influencia cardiovascular en la modulación del dolor. Bien, cuando pensamos la modulación cardiovascular, la influencia cardiovascular sobre la modulación del dolor, tenemos que pensar lo siguiente. Ya os comenté cuál es la respuesta natural. Ahora, fijaros lo que ocurre. Ya habéis puesto ahí, ¿verdad? Respuesta natural al dolor. Lo que ocurre es esto. Vale, esto ya lo has apuntado. Ahora, hay una prueba para probar la vía inhibitora descendente, para probar la farmacia interna del paciente, que es el Cold Pressure Test. El Cold Pressure Test es un test de temperatura. ¿Vale? Un test de temperatura. Si metes la mano en un cubo lleno de agua, con hielo, y está casi congelado esto, ahí metes la mano ahí y mira a ver cuánto tiempo aguantas con la mano ahí sin que esto genere dolor, o después que empiece a generar dolor, cuánto tiempo tarda para que tengas que sacar la mano ahí. Entonces es una hiperalgesia desencadenada por el frío, por la temperatura. Ya. Se puede hacer pinchando el dedo, por ejemplo, también con un estímulo mecánico. Este que estamos utilizando es un estímulo térmico. Esta prueba, el Cold Pressure Test, que metes la mano ahí en el agua, que te hace un jaleo ahí en la consulta, por eso no se suele utilizar esto en consulta, solo en laboratorios, pero te hace un jaleo ahí, se moja todo, es complicado, necesitas tener un superespacio. Lo que está probando es tu farmacia endógena, lo que está probando es cómo se activa la vía inhibitoria del paciente, la farmacia endógena de mi paciente, cuando le estamos demandando una respuesta al dolor. ¿Vale? Esto es lo que estamos probando. Y cuando le estamos haciendo esta pregunta, ¿cómo responde el cuerpo de mi paciente cuando desencadenamos una respuesta al dolor? Lo que estamos probando es la modulación descendente, la modulación condicional del dolor. ¿Vale? Se llama respuesta de modulación condicional. Bien. ¿Cuándo pasa esto? Ya estamos en la etapa 2. Cuando pasa esto, es importante aquí que manejes la respuesta autonómica, o sí, para entender este proceso, porque luego vas a entender por qué la mala adaptación de este proceso tiene todo que ver con el sistema autónomo. ¿Vale? Cuando hacemos esto, metemos la mano en el agua fría, lo que va a pasar es un aumento importante de la frecuencia cardíaca. ¿Vale? Entonces, punto 1. Meto la mano ahí en el agua fría, lo que pasa es un aumento de la frecuencia cardíaca. Fijaros lo que nos está diciendo Tere. A mí, en muy pocos segundos, me llega el dolor hasta la axila. Entonces, ¿esto qué significa? Esto que Tere nos está comentando, ¿qué significa? Que mi capacidad de activar mi farmacia endógena está un poco disminuida. ¿Vale? Necesitaríamos estar estimulando esta farmacia endógena con algunas técnicas, con algunas estrategias para que el cuerpo pudiera responder mejor, para activar mejor esta vía descendente. Entonces, cuando hacemos esta prueba, meto la mano ahí, lo que pasa con la frecuencia cardíaca es que la frecuencia cardíaca sube. ¿Vale? La frecuencia cardíaca sube. Respuesta fisiológica. Al dolor, ya hemos visto que algunos autores nos dicen que en un dolor agudo sube la tensión arterial, baja la frecuencia cardíaca. En esta situación lo que estamos diciendo es, meto la mano en el agua fría, luego, en el agua fría, lo que pasa es que la frecuencia cardíaca sube y la tensión arterial también sube. Vale. Esta prueba
también reduce la intensidad del dolor cuando estamos haciendo estas pruebas de regulación, estas pruebas de activación de la vía inhibitoria descendente. Entonces tú puedes utilizar una prueba térmica, como el calor, por ejemplo, luego meter la mano ahí para verificar la activación de la vía endógena. Y esta prueba, cuando la hacemos, suele disminuir la percepción del dolor, es decir, aumentar el umbral de estimulación que un paciente tolera, sea por un estímulo térmico, sea por un estímulo somático, ¿vale? Nociceptivo. Muy bien. Y esta inhibición de la percepción de molestia, esta inhibición de la percepción del dolor nos está diciendo, oye, soy eficiente. Vale, perfecto. Entonces, fijaros, que cuando hablamos de respuesta autonómica y modulación del dolor, se identificó, por ejemplo, que la magnitud y el aumento de la tensión arterial durante la prueba tienen una asociación positiva con la modulación del dolor. Fíjate qué interesante. La magnitud y el aumento de la tensión arterial durante el test tiene una relación positiva con la capacidad del paciente de modular su dolor, de activar su farmacia interna. ¿Qué significa esto? Significa que los valores basales de tensión arterial están relacionados a la tolerancia al dolor. Los valores basales de tensión arterial, que está modulada por el sistema nervioso autónomo, están directamente relacionadas, asociados con una mejor modulación del dolor. ¿Ok? Y esto basal. Y estamos diciendo que la mayor respuesta de la tensión arterial a la prueba que acabamos de hacer, meter la mano en el hielo, tiene una relación directa con la capacidad de activar la farmacia interna y, obviamente, inhibir el dolor. El aumento de la tensión arterial que se genera después de un estímulo, como el estímulo que hemos comentado, es un predictor importante en la inhibición endógena de nuestros pacientes. Luis, entonces me estás diciendo que para que mi paciente, haciendo una prueba cuando no está en crisis, si le estoy provocando un dolor, me estás diciendo que el aumento de la tensión arterial es uno de los elementos reguladores de la tolerancia al dolor. Fijaros qué interesante. El aumento de la tensión arterial en la prueba del frío es uno de los elementos reguladores asociados a la mejor activación de la farmacia interna. Vale, venga, Nacho, perfecto. Entonces, si me estás diciendo que el aumento de la tensión arterial cuando meto la mano en el frío es un elemento clave para la correcta activación de la modulación descendente del dolor, para que el paciente perciba menos molestia, me estás diciendo que en una situación aguda, fijaros, vamos a ver si lo habéis pillado, en una situación aguda, si tengo una mejor respuesta de la actividad simpática, tengo una mejor modulación del dolor. ¿Sí o no? En un momento agudo, si tengo una mejor respuesta simpática y un aumento más importante de los niveles de tensión arterial, esto me indica que mi farmacia endógena, mi farmacia interna, responde mejor. Fijaros qué interesante, Astrid. Fijaros qué interesante. ¿Por qué? Porque estamos activando vías y mecanismos de regulación. Doc Tatis. Ahora, mi pregunta es, ¿estáis valorando la respuesta autonómica de vuestros pacientes que sufren con problemas crónicos de dolor? Porque si estamos diciendo
que uno de los elementos, Astrid, que genera una mejor inhibición del dolor es la mejor respuesta del sistema simpático a un estresor agudo, algo que debería interesarnos es cómo está funcionando la regulación autonómica de mi paciente. ¿Por qué? Porque esto me indica o sí, si tengo un mejor pronóstico para la inhibición del dolor o no. Esto me indica si la vía central de modulación va mejor dirigida a una inhibición o a una facilitación del dolor, ¿sí o no? ¿Me vais siguiendo? ¿Sí o no? Decidme algo. Ruby me apuntó, luego vamos a seguir aquí. Déjame hacer una pequeña pausa para que la gente me conteste. Bien. Ruby me apuntó un par de cositas de aquí, fijaros qué interesante. Mari, fíjate qué interesante. Ruby me apuntó aquí las cosas que yo tenía que hablar al principio. Y se me ha olvidado. Se me ha olvidado totalmente que tenía que hacer. Esto está en amarillo, aquí en mi mesa, delante de mí. Pues casi como si estuviera así. Pero bien, se me olvidó. El título, se me olvidó ponerlo. Así que he puesto aquí como comentario fijado, ¿no? Nervio vago, el dolor crónico. Muy bien. Luego, me ha puesto aquí otras cosas. Me ha puesto aquí lo siguiente, que yo debería identificar. Pues muy bien, yo soy Luis Gonzaga, soy osteópata, fisioterapeuta, vivo en España, soy brasileño, epidemiólogo, profesor de la Escuela de Osteopatía Internacional de Madrid y también soy el director, presidente, profesor, no lo sé, como quieras llamarlo, del método del sistema nervioso autónomo integrativo, que es un método que viene ya en más de 38 países revolucionando la clínica de profesionales sanitarios que tienen una mirada de águila, una mirada ampliada y que trabajan con pacientes crónicos y complejos, que llamamos de cebras, y que necesitan de una mirada, de un método de evaluación más fiel a la individualización del cuidado de sus pacientes, ¿vale? Entonces, ya estoy identificado, Ruby, ¿vale? Muy bien, más cosas que esto. Bien, luego les digo la secuencia de las otras cosas que tenemos aquí que hablar del congreso, tenemos que hablar del curso siguiente que empieza en marzo me pasó, mayo, ya veis, que empieza en mayo, Lili. Y claro, el curso siguiente que empieza en mayo tiene una lista de espera para las personas que quieran participar que ya está disponible. Bien, pero después volvemos en esto porque ya me enrollé todo. Madre mía, qué cacao, Mari, qué cacao. Bien, vamos a ver. Eugenia, buenas tardes desde Guatemala. Buenas tardes. Quiere decir que si al paciente le baja la tensión arterial, no se está adaptando bien al dolor. No es que no se está adaptando bien al dolor. Quiere decir que la respuesta de la vía inhibitora descendente es menos eficiente. Esto es lo que estamos diciendo. No es que se adapta peor ni mejor. Quiere decir que la farmacia endógena se activa menos. Esto es lo que estamos diciendo. ¿Vale? ¿Sí o no? Eugenia. Entonces esto es lo que estamos diciendo. Entonces, fijaros, 2 puntos ahí que deberíamos saberlo sí o sí. 2 puntos que deberíamos saberlo sí o sí. Como fisioterapeutas, como clínicos, como osteópatas, quiroprácticos, médicos, entrenadores personales, dentistas, bueno, cualquier paciente, cualquier terapeuta que lidie con dolor, cualquier clínico que lidie con dolor, ¿vale? Dos parámetros que podríamos considerar ahí ya en las primeras consultas, uno de ellos la frecuencia cardíaca, otro de ellos la tensión arterial, además de lo que nos dijo el fenómeno ya al principio del directo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es imprescindible, ¿vale? Eugenia dijo, mi hija hizo ayer unas cuclillas, pero en dúo, es decir, se agarraron de las manos con un compañero de la universidad, hicieron juntas las cuclillas. Y hoy ella amaneció con un dolor intenso en ambas muñecas. Sí, pero eso ahí no tiene nada que ver con las cuclillas. El dolor de las muñecas no tiene nada que ver con las cuclillas, ¿vale?
pues el que se haya agarrado ahí con mucha fuerza y todo eso, pues no tiene nada que ver con las cuclillas. Bueno, a lo mejor si estaba haciendo cuclillas pisando sobre las manos, ahí le va a doler la muñeca, pero claro, esto es broma, obviamente no lo hizo así. ¿Vale, Eugenia? Así que no te preocupes, esto pasa pronto. Entonces, fijaros, ahora, entonces esto he entendido, ¿vale? Si yo trabajo con pacientes que sufren con dolor crónico, me interesa saber la respuesta autonómica, porque la gente no se da cuenta de que la respuesta endógena, la respuesta autonómica, depende de la modulación del eje HPA, depende de la modulación del sistema nervioso simpático y depende, fijaros, porque Luis, el directo de hoy no ibas a hablar del vago, claro, estamos hablando del vago sin hablar del vago. Entonces, fíjate, ¿quién envía esta información del sistema varo-reflejo? ¿Quién envía esta información del sistema quimio y varo-reflejo que estamos hablando aquí en estas estructuras? Es el vago y es el glosofaríngeo. Esta información sube al núcleo del tracto solitario. Por cierto, cuando hablamos de modulación descendente del dolor, hay algunos núcleos que son comunes, hay algunos núcleos que están superpuestos en la respuesta de modulación del dolor. Uno de ellos, el núcleo del tracto solitario, que está implicado en la modulación del dolor, en la activación de la vía inhibitoria descendente, es el principal núcleo visceral que tienes en el cuerpo, para el más listo que se crea que las vísceras no tienen nada que ver con la modulación del dolor, y este núcleo, por cierto, es un núcleo vagal. Esta modulación de la respuesta de la tensión arterial es en parte frenada por la respuesta vagal. Esta respuesta de la frecuencia cardíaca es en parte acelerada o frenada por la función vagal. Entonces, fijaros, el vago ahí tiene un papel clave en esta modulación de esta respuesta, ¿vale? Ahora, fijaros lo siguiente. Hay un estudio que se hizo con pacientes que sufren con dolor, sensibilidad rectal, ¿vale? Sensibilidad rectal de pacientes que sufren con colon irritable, síndrome del intestino irritable del tipo estreñimiento. Ok. Y entonces, con 80 pacientes que participaron de este estudio, se probó la sensibilidad del recto con una expansión de un balón que se mete en el recto y luego lo que se quería saber es si, dependiendo del tipo de estímulos que íbamos a utilizar, si esta sensibilidad rectal iba a mejor o iba a peor, o si no cambiaba nada, ¿vale? Bien, Paula, ¿y cuál es el estímulo que han decidido utilizar? Fijaros, ya puedes pensarte ahí, Javi, puedes pensar, Rodrigo, en 5.000 estímulos diferentes. Pues si es un colon irritable, voy a manipular la columna lumbar, voy a manipular la charnela dorsolumbar. No, voy a manipular el sacro, porque la inervación parasimpática del sacro, la inervación parasimpática del ano viene del sacro, o manipular la charnela dorsolumbar, porque la inervación simpática que va al ano sale ahí de la charnela dorsolumbar, los nervios esplécnicos lumbares. Se podría pensar en todo esto. No, yo voy a manipular el abdomen, utilizar maniobras viscerales, o voy al periné. Pero no fue esto que se pensó. Se pensó lo siguiente: vamos a jugar un poco con el vago. Ok. Vamos a jugar con el vago. ¿Cómo vamos a jugar con el vago? Yo quiero utilizar una vía vagal para ver si la activación de esta vía vagal me genera cambios en la sensibilidad del ano. Vale, en estos pacientes, colon irritable, intestino irritable, del tipo estreñimiento. Ok. Pero Luis, el vago no va a la pelvis. No, el vago no va a la pelvis. Eso es cierto. Pero a lo mejor puedo utilizar vías y mecanismos de regulación vagal, vías y mecanismos vagales de regulación para poder generar una modulación de esta vía, que no es una vía vagal. Pero fíjate, el vago no va a la pelvis, pero el vago se comunica con la red central, ¿te acuerdas? Que hemos comentado. El vago se comunica, que es lo que hablamos en el curso, en la formación muchas veces. Vale. Y al comunicarse con el centro, genera una respuesta de modulación.
Ok, que baja por la médula espinal. Me interesa. Bueno, ¿y qué es lo que pasó con la sensibilidad? Bueno, dos grupos, 42 pacientes en un grupo, 43 pacientes en el otro grupo. Vamos a probar el gatillo de la respiración. Fijaros, Eugenia, respiración. Han utilizado respiración. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a probar con esta respiración? Pues vamos a probar si haciendo una técnica de respiración lenta, si estos pacientes que participan de este grupo que está practicando esta técnica de respiración lenta por 30 minutos a lo largo de 6 semanas, si estos pacientes tienen una mejor regulación de esta sensibilidad en el ano, que no es una función vagal, pero estoy utilizando una vía vagal para modular, ¿vale? Es imprescindible que conozcas estas comunicaciones de la red autonómica central, ¿vale? Esto insistimos mucho en el curso, porque es fundamental que lo conozcas. Vale, si trabajas con dolor, obvio, y quieres ir más allá de la articulación, porque la articulación es muy limitada. Bien, ¿y cuál fue el ritmo? ¿Cuál fue el ritmo respiratorio que han utilizado? Rodrigo, fíjate, ¿cuál fue el ritmo respiratorio que han utilizado? Han utilizado un ritmo respiratorio de 6 ciclos respiratorios por minuto, que es el mejor ritmo, el ritmo más vagal que tenemos. Bien, y estos 6 ciclos al minuto, ¿cómo lo hicieron? Inspirando en 4 segundos, soplando en 6 segundos. Inspira en 4, sopla en 6. Bien, y vamos a hacer un follow-up. Estos pacientes, la pauta es que lo hagan una vez al día por 6 semanas. Tiempo, 30 minutos. Muy bien. Una pauta de modulación a través del bajo. Bien. Fijaros qué interesante. En la semana 3 ya se empieza a identificar cambios. En la semana 3 ya se empiezan a identificar cambios. Ok, ¿qué tipo de cambios? Los pacientes que estaban en el grupo de respiración empiezan a percibir menos molestias en el ano. Los pacientes que estaban en el grupo respiración tenían más tolerancia al balón que se inflaba ya en la semana 3. Y estos resultados volvieron a reproducirse en la semana 6, que era la semana final del estudio. Ok. Y fijaros qué interesante, doctora Ana, estos pacientes que participaron en esta práctica de 6 semanas, al final del estudio han desarrollado una RMSSD. RMSSD es una métrica de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la principal que utilizamos. Han desarrollado una RMSSD, un tono vagal más elevado que los pacientes que estaban en el otro grupo a lo largo de 6 semanas. Esta intervención mejoró los síntomas en este grupo, mejoró la alteración de sensibilidad que tenía en el ano, ¿vale? Y esta intervención mejoró los niveles de activación vagal en 6 semanas. Esto sugiere lo siguiente, que los efectos de este ritmo respiratorio 4-6 en los pacientes que sufren de colon irritable tipo estreñimiento probablemente están modulados, mediados por el sistema nervioso autónomo, Tere. Un sistema nervioso autónomo.
¿Y qué es lo que las personas están entrenando actualmente? Palpación de la vagina, palpación del ano, desactivación de músculos, puntos, gatillos, trabajo de fascias, trabajo de liberación lumbar, trabajo de liberación sacra, terapia cognitivo-conductual. Vale, ¿y qué tal? ¿Y qué tal si trabajamos las vías de modulación del dolor, que es lo que nos importa al fin y al cabo, modular la respuesta al dolor? ¿Qué tal si trabajamos las vías de modulación del dolor? A lo mejor funciona. A lo mejor funciona, ¿no? Porque para tener una buena respuesta al dolor, yo tengo que preguntarme qué es lo que posiblemente ha fallado. ¿Qué es lo que posiblemente ha fallado? Uno de los elementos que suele fallar es la regulación del sistema barorreceptor, y cuando intento restablecer esta métrica, intento restablecer esta función, en general, el cuerpo responde mejor, José. En general, el cuerpo responde mejor. Y fíjate que he tenido una paciente otro día que vino de lejos, vino de otra comunidad aquí de España, no con colon irritable, pero con este dolor. Del ano. Y yo le pedí 2, 3 cosas, porque ya venía de múltiples terapeutas médicos, fisioterapeutas, profesionales que trabajaban con modulación del dolor, pero el dolor de ano seguía. No tuve contacto con ella otra vez, espero que venga a tener contacto con ella otra vez en el mes que viene, pero suena raro, no es fácil de explicar esto al paciente. Yo le pedí un par de ejercicios de pelvis para disminuir las tensiones, la irritación de los tejidos locales ahí en la pelvis, pero sobre todo le pedí una cosa: oye, cuando te veas más molesta, cuando te veas más sensible con este tema de dolor, lo que tú tienes que hacer es respirar lento, en este ritmo que te estoy enseñando. Aunque parezca raro, la respiración te puede sacar de este bucle. Pero ¿cuál es el tema aquí? ¿Cuál es la dificultad que tenemos aquí? La dificultad que tenemos aquí es que, fijaros, que los pacientes empiezan a presentar cambios significativos después de la semana 3 semanas. 3 semanas de tratamiento, 3 semanas de follow-up. ¿Qué es lo difícil? Decirles a los pacientes: fíjate del proceso. Enseñarle al paciente: fíjate del proceso. ¿Por qué fíjate del proceso? Porque si tú sigues repitiendo esto por el tiempo que te estoy enseñando, de la forma que te estoy enseñando, la respuesta en 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas será espectacular, pero tienes que seguir con el proceso por 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, porque el cuerpo no cambiará de la nada. Lo más difícil es esto. El cuerpo no llega ahí en un momento, tampoco saldrá de ahí en un momento. Esto es lo más difícil de cualquier proceso. ¿Es curioso? Pues no es nada curioso. Nosotros ya lo sabemos, estudiamos mucho por esto. Pero la principal respiración del programa Breathwork, nuestro programa de recuperación de la salud a través de la respiración que hacemos, que hemos implementado, el principal ritmo respiratorio que hemos incorporado al programa, ¿sabéis cuál es? La respiración 4-6. La respiración 4-6 es la mejor, la respiración más parasimpática que hay, la mejor para modular el dolor que hay. La 4-6 no es por nada que la hemos puesto ahí como respiración principal, la maestra, la guía de todo el programa, la 4-6. Pero claro, hay que fiarse del proceso. Este es el tema. ¿Vale? ¿Verdad, Tere? Este es el guión de todo el proceso, es la 4-6. Lo difícil es fiarse del proceso. Hay gente que se mete ahí y que en 2 semanas te dice: oye Luis, pero estas 2 primeras semanas estoy muy triste. ¿Por qué? Porque es que repite muchas clases. Imagínate, son 6 clases. 6 clases, 3 semanas, 1 semana, 3 clases. 2 semanas, 6 clases. En 6 clases las personas ya quieren revolucionar el universo. He visto cosas espectaculares, me cambió la vida en 2 semanas. ¿Sabes qué tienes que hacer en 2 semanas?
repetir procesos y llegar a la tercera. Y cuando llegues a la tercera, ya verás más cambios. Y ahí repetir y llegar a la cuarta. Y cuando llegas a la cuarta, ya verás más cambios. Y cuando llegas en la 8, se transformó la vida. Pero si no llegas ahí, no funciona. Y la gente viene, quiero ver el milagro. El milagro es que tú sigas el programa. Este es el milagro. Si sigues el programa. Si sigues el programa podemos tener un milagro. Si no sigues el programa, no hay milagro. ¿No? La gente quiere ver el milagro. Tiene que mirar al programa. ¿Qué es lo que mira? A la maniobra. Tremendo. Muy bien. Carla, ¿cuántas veces al día por cuánto tiempo? Una vez al día 30 minutos. Fue el estudio aquí. Una vez al día 30 minutos. ¿Vale? Muy bien. Pues seguimos que tengo más cosas. Impresionante la cantidad de cosas que he puesto aquí. Cómo el tiempo pasa deprisa en Instagram. Impresionante, porque ya tenemos una hora. Lauri, ya tenemos una hora, no me lo puedo creer. Tenía tantas cosas que hablar, he puesto tantas cosas aquí. Pero bien, seguimos. Un poquito más, vamos más, 10 minutos más. Vale. Bien, entonces, los autores empiezan a ponerse a investigar. Bueno, Luis, primero yo tengo que saber cómo responde el sistema a un dolor agudo. Bien, luego, ¿cuáles son los principales elementos de desconstrucción, de disfunción del cuerpo para que el cuerpo se desadapte y vaya a menos? Bien, entonces ya sé que hay una respuesta autonómica al principio para la mejor modulación del dolor. Esto va generando una desadaptación. Esta desadaptación, cuando se va produciendo este dolor que era agudo y era un mecanismo de protección biológico, se va volviendo crónico y deja de ser un mecanismo de protección biológica. Bien, y esto cursa también con un cambio en la capacidad de respuestas autonómicas. Entonces ya hemos visto ahí que uno de ellos es el tema de la elevación de la tensión arterial cuando uno está pasando por un proceso de dolor agudo. Es decir, yo necesito esta regulación vagal para poder tener esta buena función autonómica. Bien. Y hemos visto ahora que incluso en zonas donde no hay inervación vagal, si yo utilizo vías y mecanismos vagales de regulación, yo puedo ir mucho más allá de lo que es la articulación, la rodilla, la pelvis, las lumbares, porque tengo una mirada ampliada y una valoración integral de esto que es lo que estoy haciendo. Dos elementos clave para que puedas entender un poco mejor esto es empezar a tomar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial de tus pacientes. Bien. Y entonces vienen los autores y se preguntan, bueno, ¿y si empezamos a utilizar estas vías vagales de regulación para poder entender cuál sería la respuesta más analgésica? Porque hay un debate en el campo de la respiración, ¿no? Hay un debate, a lo mejor es mejor hacer una apnea expiratoria. Pues no, yo creo que no, yo creo que es mejor hacer una apnea inspiratoria. Bueno, y cada uno tiene ahí sus argumentos, sus razones, sus justificaciones, sus bloqueos. Tu bloqueo tiene intimidad con tu propósito, recuerda de esto, ¿vale? Y bien, y entonces vamos a probar, a ver qué es lo mejor, ¿no? Estamos hablando de respiración, vías vagales, vamos a ver qué es lo mejor para la inhibición del dolor. ¿Qué efecto antinociceptivo tendríamos si utilizamos una, si utilizamos la otra? Y uno de los elementos con los cuales trabajamos, y trabajamos en el avanzado 1 y 2 tal vez, o solamente a partir del 2, es que uno de los elementos de mejor modulación antinociceptiva, uno de los elementos de mejor modulación antinociceptiva sería la apnea expiratoria, que era un estudio que se había desarrollado probando distintas herramientas, una de ellas la apnea expiratoria, que fue lo que había generado la mejor respuesta antinociceptiva. Bien, y luego vienen otros autores, estos autores, a ver si los veo aquí, este de la exhalación es de 2015, pero luego hay otro de 2016, ahí sí, que viene ahí, mira, he visto que la inspiración y la expiración, la apnea expiratoria, han tenido efectos semejantes. Este es otro estudio, ¿vale? El primer estudio de 2015 salió publicado en la Pain, la revista Dolor, y decía que la apnea expiratoria era una apnea más antinociceptiva. La mejor modulación del dolor sería la apnea expiratoria. Es decir, si tengo que aguantar un dolor, mejor estar en apnea expiratoria. Bien, luego vino otro estudio al año siguiente, con sus diferencias, ¿vale? Y
Y luego estos otros autores han encontrado lo siguiente. Han encontrado que la apnea inspiratoria y la apnea expiratoria generan efectos semejantes, que la retención inspiratoria o expiratoria generan efectos semejantes para la modulación del dolor. Bueno, ya tenéis ahí un elemento. Pero te dijeron lo siguiente, que si haces la apnea en el medio del ciclo respiratorio, la respuesta no es la misma. La respuesta no es la misma. Entonces, fíjate, cuando estamos en apnea expiratoria, estamos teniendo una mejor actividad vagal. Cuando estamos en apnea inspiratoria, estamos en mejor actividad vagal. Pero si lo hacemos a medio ciclo, no tenemos una buena actividad vagal. No tenemos una buena actividad vagal. Entonces, fíjate qué interesante, que lo que yo necesito es el cambio de la actividad vagal, es buscar los elementos clave donde el vago se activa más, para que podamos tener mejores respuestas de modulación del dolor, ¿vale? Entonces ahí ya tienes un punto más que añadir a tus apuntes de hoy. Y voy a hablar de un estudio más, después contesto la pregunta de los pacientes que veo que están aquí en el chat. Os recuerdo, este es un perfil para profesionales, todos los pacientes son muy bienvenidos, pero obvio, el lenguaje que hablamos aquí no es un lenguaje para personas que no entienden del tema, que no son clínicos, ¿vale? Pues ese es el tema. Es darles información, pero no información demasiado detallada para poder generar informaciones nocebo, que generan más problemas que soluciones, ¿vale? Pero si nos da tiempo al final, les contesto a los pacientes, porque obvio, la razón de hacer todo esto es por los pacientes, pero es un directo para clínicos, sobre todo, ¿vale? Entonces, si tenéis paciencia, luego volvemos al tema. Entonces, hay un efecto, hay un estudio más que quiero hablarles, y luego abrimos para preguntas, que es los efectos moderadores del vago, Tere, en la relación del catastrofismo y de la depresión, del estado de humor depresivo. Fijaros. Entonces, fíjate, Tere, lo siguiente. Estudios, es lo que nos importa, ¿verdad? Estudios. Entonces, 72 participantes, más o menos, y vamos a intentar ver la relación del dolor con el comportamiento catastrófico y del dolor con la depresión, el estado depresivo, ¿vale? Si el dolor influye ahí en este estado depresivo y si el dolor influye en el catastrofismo. Y fíjate, Tere, en lo siguiente. Se encontró que sí, el dolor influye en el catastrofismo, en este comportamiento de todo tiene que ver con el dolor, no puedo defenderme ni nada. El dolor influye ahí, obvio, ¿vale? Y el dolor influye también en los estados de depresión. Tere, influye. Pero fíjate qué curioso. No en todas las personas. No en todas. Esta relación se marca muy bien. Estas relaciones más fuertes del dolor con el catastrofismo y del dolor con la depresión, cuando el tono vagal es más bajo, cuando la RMSSD es más baja. Es decir, en condiciones donde hay dolor, pero la RMSSD está preservada, es decir, el tono vagal está bien regulado, el paciente está más protegido contra el comportamiento catastrófico, contra las alteraciones depresivas. Cuando el vago está preservado en un paciente que está sufriendo con dolor, fíjate la importancia del vago. Pues hay que saber medirlo, ¿no? Hay que saber medirlo. La gente prueba rango articular de rodilla, hombros, manos, codo, cuello,
pero no prueba cómo está la actividad vagal. Claro, también no saben qué van a hacer con la actividad vagal si la encuentran baja. Entonces, en pacientes que sufrieron de dolor y el vago estaba bajo, estos pacientes sí presentaron una asociación positiva entre dolor, catastrofismo y depresión. Estos pacientes sí. En el grupo de pacientes que no, cuando el vago estuvo bien regulado, este grupo no tuvo esta asociación positiva. No lo tuvo. Es decir, el vago funciona como un factor de protección contra las maladaptaciones que el dolor puede generar a medio y largo plazo. ¿Vale? Entonces ahí otra vez la valoración integral del paciente, es decir, más que la sensibilidad del local, más que el algómetro local, más que la fuerza del segmento, más que la postura para los que quieran valorar postura, más que la fascia, que la posición de las vértebras, más que todo esto, la regulación del sistema autónomo. ¿Y por qué esto? Porque sistemas de regulación homeostática son superiores jerárquicamente que tejidos periféricos. Son superiores a los tejidos periféricos. Entonces, podemos mirar a la rodilla, a las lumbares, a la pelvis, a la ATM. Debemos mirar todo esto, pero sin olvidarte que un sistema superior de modulación de todas estas articulaciones de las cuales estamos hablando es el sistema autónomo. Cuando quieras valorar de forma integral a tu paciente, de verdad, ofrecerle a tu paciente una salida distinta, diferente de las salidas las soluciones que les han ofrecido los pacientes antes de llegar a ti. Cuando quieras hacer esto, tienes que hacer una verificación, una valoración del sistema nervioso. ¿Vale? Tienes que hacerlo, porque si no, no funciona. ¿Vale? No funciona. O funciona menos. ¿Vale? Bien, vamos ahora entonces, no tendría más cosas aquí, pero ya se nos va el tiempo. ¡Se nos va el tiempo! Muy bien. Vamos a ver. Tenemos aquí algunas preguntas. ¿Habéis entendido? Decidme algo. ¿Habéis entendido más o menos el tema? Si voy a hacer una valoración integral, ¿tengo que hacer la valoración articular? Sí, pero tengo que saber qué elementos centrales me generan la modulación de la percepción de problemas articulares, de la percepción de dolor. Bueno, si el problema es crónico, entonces ya ni siquiera hablamos de tejidos, ya ni siquiera hablamos de locales, hablamos de maladaptaciones generales, hiperactividad del sistema inmune, alteraciones de la morfología del cuerno posterior de la médula espinal, alteraciones del procesamiento central y muchas otras cosas. Pero, ¿habéis pillado la idea más o menos? Este es un momento de preparación para todo esto. ¿Preparación por qué? Porque en mayo vamos a tener un evento, que es un evento clave para todo esto, para quien ya quiera apuntarlo en su agenda. En mayo vamos a tener un evento que se llama Anatomía Clínica del Nervio Vago, ¿vale? Que es un evento que hacemos todos los años. Y en este evento, Anatomía Clínica del Nervio Vago, que es un evento para profesionales de la salud, vamos a hablar de estos temas, de esta valoración integral. Así que todos estos directos que vamos haciendo son directos ya de calentamiento para que todos lleguen ahí más o menos ya enterados de lo que es la valoración integral del paciente, de lo que es la neurociencia más moderna y cómo puedes añadir esto a tu consulta y a tus pacientes crónicos y complejos. Y ya hay una lista de espera para quien quiera, para quien esté interesado en participar de la siguiente formación, que será en mayo. Ya hay una lista de espera en nuestro sitio web y si quieres ya apuntarte a la lista de espera para recibir informaciones de este evento, puedes escribir aquí en los comentarios SNA y luego te enviamos la invitación para que tú puedas participar, ¿vale? Es gratuito y no pierdes nada, solamente gana porque la información que subimos ahí siempre es información de mucha calidad. A ver, si llego aquí. Marcolina, vamos a ver. No soy médica, pero si quisiera saber la relación entre el nervio vago y cómo se detona con ansiedad, qué ejercicio de postura hay para regularlo o controlarlo. Marcolina, lo primero, ¿qué hay relación del vago con la ansiedad? Pues un montón de relaciones del vago con la ansiedad. En general, la peor regulación vagal te lleva a estados de ansiedad más fuertes o te pone más vulnerable
a los disparos de ansiedad. Pero hay muchos gatillos para la ansiedad. Hay ansiedad social, hay ansiedad visceral, hay diferentes tipos de ansiedad. ¿Vale? No hay un ejercicio, bueno, si te metes en YouTube te dirán que sí, ¿vale? Pero nosotros somos más juiciosos con la información. Entonces, el universo está lleno de gente que ofrece soluciones sencillas para problemas complejos. Aquí no encontrarás ningún profesional que busca soluciones sencillas para problemas complejos. Problemas complejos en general demandan una atención más pormenorizada de los problemas de cada persona, porque si fuera para resolverse con problemas de internet, probablemente la gente ya lo habría logrado, ¿vale? Entonces, no hay una postura para esto. Hay ritmos respiratorios, tal vez, que puedan ayudar en esta modulación de la ansiedad, practicar ejercicio físico, dormir bien por la noche, tener una alimentación más antiinflamatoria. Todo esto son elementos moduladores. Encontrar un ritmo respiratorio para uno es imprescindible. Lo que trabaja mucho este tema de la ansiedad y el control de la ansiedad a través de la respiración es nuestro programa para pacientes que se llama programa SNA Breathwork, que es un programa de recuperación de la salud física y mental a través de la respiración. Pero no hay una respuesta sencilla y única para esto, ¿vale? Porque depende directamente de los gatillos que disparan la ansiedad, porque el vago tiene relación con esto, indudable, ¿vale? Comprobado ya en la literatura científica más actualizada. Cualquier cosa puedes enviarnos un mensaje por correo o por directo aquí en Instagram mismo y podemos o darte más informaciones respecto al programa o entonces a lo mejor derivarte a una persona que sepa valorar el vago, que haya tomado la formación y que sea responsable con las cosas que te vaya a comentar, ¿vale? Esto es imprescindible para nosotros. Y no me preguntó, me gustaría saber lo mismo que Alejandra, la relación del síncope vagal con el dolor. En teoría, la relación del síncope vagal con el dolor, no hay una relación directa del síncope vagal con el dolor. El síncope vagal hay un gatillo y ahí tienes un proceso de desmayo, una bajada de la tensión arterial fuerte o una bradicardia fuerte y que te obliga a parar, ¿no? Mareos y todo esto, ¿bien? Esto no genera dolor. Que haya un problema de dolor crónico, a lo mejor estamos hablando de dos problemas asociados, que es el síncope vasovagal o el síncope neurocardiogénico y también un proceso de dolor crónico mal adaptado. Y ahí lo que hay que hacer es probar la reactividad del sistema autónomo, verificar cómo está el sistema autónomo para saber si el vago está con demasiada actividad o si el vago está con una actividad muy baja. Aunque parezca raro, puede ser que el vago esté con una actividad muy baja, pero que sea hiperreactivo a determinados tipos de estímulos, ¿vale? Por ahí hay que hacer un estudio más detallado, ¿no? Para saber en qué dirección va tu sistema, tu clínica, ¿vale? Pero una relación directa con el dolor no hay. Vale, vamos a ver, ahora bajamos aquí. Espatarrarnos algo similar si el simpático, lo frico si SDNN está bajo. Philip, cuéntame otra vez, espatarrarnos algo similar si el simpático, lo frico si SDNN está bajo. Pregúntame otra vez, no sé si entendí tu pregunta. Por favor, mejor momento para apnea expiratoria, Celi. No sé si entiendo tu pregunta. El mejor momento para la apnea expiratoria es la expiración, ¿no? No sé. No sé si entiendo tu pregunta. Obviamente no creo que sea esto que tú me has preguntado. Pero el fallo de comprensión ahí está en mí, tal vez. O explícame otra vez. Tere me preguntó, para ti Luis, ¿qué apnea es la más eficaz? ¿Inspiratoria o expiratoria? Depende, Tere. Depende del momento que estoy. A veces la expiratoria me sienta genial, a veces la inspiratoria me sale más fácil. Pero practico las dos. Aún más con el breathwork practico las dos. Me gusta practicar la respiración, la expiración, la apnea expiratoria después de hacer un ciclo de hiperventilación consciente, un ciclo de Wim Hof. Después me gusta hacer la expiración
la apnea respiratoria. Logré llegar a 3 minutos y medio una vez cuando estaba practicando, logré llegar a 3 minutos y medio. Y me gusta más practicar las apneas inspiratorias después de técnicas como la respiración del águila o cuando hacemos la 4-6, por ejemplo. A mí me gusta más practicar la apnea inspiratoria, pero suelo practicar las dos. A veces me sienta mejor una u otra, depende un poco. Pronto llegará, Tere, pronto llegará. ¿Cuándo vienes a Buenos Aires? Voy en julio a Buenos Aires y tengo unas ganas, de irme a Buenos Aires. No tienes idea. Buenos Aires será el evento del año. Será el evento del año. El evento del año es una energía única que no es comparable con nada más. Entonces, yo le pedí a Mauro, quiero 3 días de curso de formación presencial. Entonces vamos a tener la formación presencial en el jueves, viernes y sábado. Estará espectacular, porque será la única del mundo, la única vez que vamos a hacer esto. Vamos a tener ahí en la formación presencial, vamos a tener a la doctora Sandra Valencia Becerra, que es de Colombia, que es dentista. Vamos a tener a nuestra médico osteópata de Bogotá, Liliana Cujía, que estaba aquí en el directo con nosotros. También estará en la formación y en el congreso. Vamos a tener a Rafael Abreu, el hombre de hielo, que vive en Río de Janeiro, que también estará con nosotros en la formación y también estará con nosotros en el congreso. Vamos a tener a Laura Acosta y a Iván Araujo, que son nuestras profesoras del Breathwork y maestras de SNA avanzado, que también estarán con nosotros. Vamos a tener a la doctora María Macholi, que es médica funcional de Buenos Aires, que también estará en la formación con nosotros. Vamos a tener a Cristian Vargas, que es quiropráctico fisioterapeuta de Chile, que nos va a hablar de vías de modulación top-down y que también estará en la formación con nosotros. Es decir, esta formación que vamos a tener en Buenos Aires ahora en julio será la única del mundo, porque toda esta gente que va a hacer sus conferencias en el Congreso también estará en la formación, así que será una oportunidad única de escuchar a estos maestros, a estos ponentes en vivo, en el único curso que va a reunir todas estas personas para hablarles de una única vez. ¿Vale? Claro, cada uno a su tiempo, para que no se confunda. ¿Vale? Entonces ahí la forma en Buenos Aires estará espectacular y en el domingo tenemos el congreso presencial, que es donde vamos a impartir talleres que no se han visto jamás antes en internet ni en nuestras formaciones, así que estará espectacular, ¿vale? Y ya vamos bien con las inscripciones, esperamos llenarlas todas antes de llegar a finales de mayo, así que si alguien ahí está interesado, envíenos un mensaje porque vamos espectacular. Bien, entonces como os comenté, hay una lista de espera para la formación que empieza en mayo y también para quien quiera más informaciones de la formación y todo esto, puede suscribirse ahí y envíanos aquí en los comentarios de SNA que les enviamos la invitación para participar de la lista de espera. ¿Vale? Porque nuestro evento de mayo, Anatomía Avanzada del Nervio Vago, será una bomba. Bien, déjame seguir aquí con las preguntas. Nos encanta lo complejo, Mari. Eso es cierto. ¿Sabes, Mari? Que hoy estuve hablando con un médico aquí de Madrid. Hemos tenido una reunión ahí de 1 hora, más o menos. Y eres un médico que trabaja con long COVID. Un infectologista, un infectólogo que trabaja con long COVID. Entonces tiene muchos pacientes con problemas de regulación autonómica. Uno de los problemas que encuentra es que a veces los pacientes reciben un tratamiento del entrenador personal, del fisioterapeuta, que a veces les hace más daño y es complicado a veces derivar porque a veces muchos de los profesionales que tenemos en el mercado no tienen la menor idea, no tienen ninguna idea de cómo trabajar con pacientes con disfunciones autonómicas. Se pasan en el tipo de estímulo, creen que un paciente con disfunción autonómica responde igual que un paciente que no la tiene y no es cierto, y al final se complica aún más el caso porque no saben manejar el tema, ¿sabes? Entonces, estuvimos hablando hoy por 1 hora y vamos a ver si podemos hacer ahí unas colaboraciones que pueden generar más informaciones y una mejor asistencia a nuestros pacientes, ¿vale? Doctora Lucía, hemiparálisis del velo del paladar también, ¿el vago está interviniendo? Probable que sí. Tal
vez imágenes de la cabeza fueran interesantes. Si ya tiene y no hay nada, bien, súper. Pero si no, imágenes de la cabeza tal vez fueran interesantes para eliminar posibilidades. Lucía. Vivi Acuña. Hola Luis, la relación ansiedad y desregulación vagal. Entiende entonces que primero viene la desregulación y después la ansiedad. ¿Es similar a otras condiciones emocionales? Vivi, hay una doble vía, ¿vale? Hay una doble vía. ¿Qué significa una doble vía, Luis? Significa lo siguiente. Una doble vía, imagínate el eje gut-brain, el eje intestino-cerebro. Cuando hablamos de eje intestino-cerebro, el eje gut-brain, estamos hablando que hay un sistema que envía informaciones desde el centro a la periferia y hay otro sistema de informaciones que envía información de la periferia al centro, ¿vale? Entonces una vía que sube, una vía que baja. Pum, 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 pum. Están todo el tiempo enviando informaciones uno al otro. Entonces, hay, por ejemplo, problemas de ansiedad visceral. Los problemas de ansiedad visceral, lo que suele pasar es que hay algún problema de regulación de la víscera, una infección, una inflamación, un daño en la regulación del sistema inmune, una alteración del sistema de mucosas. Esto empieza a generar inflamaciones locales y si esto se mantiene a lo largo del tiempo empieza a generar cambios en la regulación emocional y a partir de ahí puede ser que empiece a disparar crisis de ansiedad, ¿vale? Esta es una posibilidad. Entonces ahí lo primero que viene es la desregulación y después la crisis de ansiedad. Esto es una posibilidad. Pero sí que hay eventos de estrés crónico, por ejemplo, donde no hace falta que el estímulo sea repetido. Si el estímulo es repetido otra vez, primero vendrá la desregulación, después vendrá la ansiedad, que es una respuesta mal adaptada. La ansiedad es una respuesta. ¿Vale? Lo que queremos saber es por qué hay este disparo constante de ansiedad. Si es una respuesta, nosotros queremos saber por qué esta respuesta es disfuncional. Si no nos gusta la respuesta, cambiamos la pregunta. Este es el razonamiento del águila, ¿verdad? Pero sí que hay eventos, Vivi, que son muy intensos y que superan nuestra capacidad de adaptación. Por ejemplo, la pérdida de una persona querida nuestra, o un robo, un asalto, un acoso, o algo pasa. Vemos una agresión, una cosa que supera nuestra capacidad de adaptación. Y cuando esto pasa, no hace falta, cuando la intensidad es muy alta y mi capacidad de adaptación es muy baja, no hace falta que venga primero la desregulación. Si la intensidad es muy alta, en este momento, cuando ocurrió el trauma, puede ser un trauma, un accidente de coche, por ejemplo, te das con la cabeza. En este momento ya puede ser el momento que se instala este problema, este proceso mal adaptado, ¿vale? Y ahí no está previamente disfuncional con una desregulación. Y en este momento se convirtió en algo disfuncional. No es lo que suele pasar. Tu pregunta está perfecta, no es lo que suele pasar. Entonces diríamos que esto es lo que es más raro que pase. Pero cuando estamos trabajando con pacientes que pueden ser cebras, si estás en la ciudad, escuchas cascos, piensa en caballos, no en cebras, pero si estamos trabajando con la posibilidad de que tenga rayas y que pueda ser una cebra, ahí tenemos que considerar esta posibilidad también, ¿vale? Pero tu pregunta está perfecta. Luis, Eugenia preguntó, previo a que mi hija tenía una síncope, presentaba mucho dolor pélvico. Siempre he pensado que el dolor ha tenido que ver con esto. Puede ser, Eugenia. El dolor cuando es muy intenso puede despertar un síncope. Eso sí, por la intensidad del dolor. Entonces, la intensidad del dolor lo que va a producir son cambios en la tensión arterial, cambios en la frecuencia cardíaca. Si la intensidad es muy alta y no somos capaces de tolerar esto, puede venir un síncope. Esto no significa que todos los síncopes que vayamos a tener a la raíz de esto, si es que vamos a tener más, tengan relación con la pelvis. Esto puede haber generado una mala adaptación en algún otro lugar, incluso el dolor pélvico ya probablemente era una respuesta mal adaptada a algo
Y esto puede, si se quedó este caso de síncope neurocardiogénico, puede ser que tenga que ver con este gatillo que le estaba ya generando esta desregulación y que el dolor fue solamente la gotita que faltaba en el vaso para que el agua hiciera la revolución, ¿vale? Entonces, es importante este dato cuando le das al profesional sanitario para establecer la temporalidad de los eventos, que es uno de los pilares de nuestra formación, es la temporalidad de los eventos para construir el razonamiento clínico del águila, pero no es una relación condicional, porque pasó esto y también pasó esto, siempre pasará esto, o se quedó ahí por esto, ¿vale? Hay que valorar otras cosas. Pero tu pregunta es muy pertinente. Dijiste a la mitad de respiración de media hora, no es lo mejor. No sé si entiendo, Celi, lo que están diciendo. Dijiste a la mitad de la respiración, es a la mitad del ciclo respiratorio. Si haces una apnea, esto no es lo mejor, ¿vale? Esto. Pum. Ahora, la respiración de media hora no es respirar media hora a la mitad, es respirar media hora, 4 o 6 a plenos pulmones. Esto. Vale. No sé si entendí lo que tú has dicho ahí, pero creo que has mezclado cosas. ¿Qué significa el SDNN en el ITHRV? Pues este es un tema que trabajamos mucho, Sergi, en la formación. ¿Qué significa la SDNN? El Standard Deviation de los intervalos NN. Esta es la desviación estándar entre los distintos intervalos RR que se convierten en intervalos NN cuando el dato está filtrado. Puede significar muchas cosas. En general significa la variabilidad general. La definición correcta es variabilidad general del sistema. Cómo lo aplicamos dentro del programa SNN integrativo, ahí depende un poco de qué es lo que estés mirando. Si estás mirando T1, T2, T3 y cuál es la clínica del paciente. Lo que significa SDNN en el IT en cualquier otro lugar es la desviación estándar de los intervalos RR que se convierten en NN cuando se filtran los datos. ¿Vale? Tere dijo, sí, entiendo. Hago algo así con mis apneas, prefiero las inspiratorias, me son más fáciles. ¿Sabes que hay autores que defienden las inspiratorias, por el tema del CO2 y todo esto? Hay autores que defienden la inspiratoria. Yo como soy anti-tax, Oye, me gusta la inspiratoria, me gusta la expiratoria. Ya te Luis, a mí me gustan las dos. Me gusta tener la posibilidad de hacer ambas. Si soy capaz de hacer ambas, así como tú, ya sé que piensas igual, cuando haga falta, me adapto a lo que venga. Si soy capaz de adaptarme a una sola, cuando venga la necesidad de hacer la otra, voy a fallar. Entonces, en este sentido, siempre busco adaptar para los dos lados. Voy a estar por Argentina, Paola. Voy a estar, es que me encanta estar en Argentina, me encanta, de verdad. Me encanta. Información del Congreso, dijo Isabel. Información del Congreso, es cierto. Vamos a tener el Congreso en Argentina, que será el 21 de julio, ¿verdad, Isabel? Este es el presencial. La otra parte es el online. O sea, si yo no estoy en Argentina, ¿puedo participar? Puedes. Participas del online, que será el día 14. Vamos a tener 6 casos clínicos y 2 masterclasses en la presentación. Y el presencial, en el 21, que será el domingo siguiente, vamos a transmitirlo vía streaming. Así que podrás participar de ambos dentro de tu casa. ¿Vale? Y si quieres informaciones del Congreso, escribe aquí abajo. Congreso, que tenemos valores más que promocionales hasta el 13 de mayo, me dijo Isabel, no hasta el principio de mayo. Entonces, al 13 de mayo tenemos ahí este rango con valores promocionales para quien quiera participar. Sos todos muy bienvenidos. Escribe aquí Congreso, les enviamos la información. ¿Vale? Lucía dijo, mi hija y yo ya estamos inscritos al curso y al Congreso. ¡Qué grande, Lucía! Lucía, vas a flipar. El programa de este Congreso está de locos. ¿Sabes el vídeo que ponemos en el online de Steve Jobs? Esto es para los locos, los inadaptados, los alborotadores, aquellos que no encajan, para los que no respetan las reglas, no, para los que no les gustan las reglas y no respetan el status quo.
vamos a estar ahí, Lucía. Y espectacular que sean ambas odontólogas, porque necesitamos mucho, Lucía. No tienes idea de la cantidad de gente que nos pide dentistas todos los días. Todos los días, y Ruby lo sabe, y estará Sandra ahí, así que será aún más espectacular para que podáis ahí cambiar informaciones y que Sandra pueda enseñarnos cómo ayudarles aún más en este proceso, ¿sabes? Curso y congreso, Celi. Escribe una palabra sola. Escribe congreso, te enviamos la información y luego tú nos preguntas sobre, porque así yo creo que no funciona. Mari dijo, lo he vivido con mi hija. Bien, Mari, esto poco a poco vamos cambiando esto, Mari. Poco a poco vamos cambiando esto. Por favor, interviene el vago en el tinnitus. Directamente no. Directamente no, Choque Castelo. Influye sí, pero como un elemento modulador, ¿vale? La actividad vagal modula, para mejor o para peor, el tema del tinnitus, pero no es directamente el vago. No es el principal elemento que tendrías que mirar ahí. Activación de mastocitos y el vago se relacionan muchísimo, porque estamos ahí hablando... Sol Gambardella, estamos hablando ahí de respuesta del sistema inmune. Y si estamos hablando de respuesta del sistema inmune, el vago es uno de los principales moduladores del sistema inmune, ¿vale? Tenía incluso aquí una imagen para enseñarles, no me dio tiempo. A lo mejor, vamos a ver si puedo. ¿Hay tiempo? ¿Sabes? Bueno, creo que sí, un poquito hay. Vamos a ver si puedo aquí girar la cámara. Vamos a ver qué cacao tengo que hacer aquí para enseñar esta imagen. Ahí está la imagen. Entonces, ¿ves ahí? Esta es toda la relación del vago con el sistema inmune. Entonces, cuando hablamos de mastocitos, cuando hablamos de respuesta del sistema inmune, sea respuesta inflamatoria, antiinflamatoria, o cualquier otra respuesta del sistema inmune, sí hay mucha relación del vago con los mastocitos. Isabel escribió, lista de espera para la formación, le enseñé en mayo, escribe la palabra SNA y te enviamos la invitación y las informaciones. Bien, tenemos otra pregunta aquí, vamos a ver. Mari Marbella, Esteros García. Yo tengo un long COVID, me han dicho que me ha provocado denervación del vago y disautonomía, por eso me he quedado con dolor crónico. Denervación del vago, no es cierto, el vago no puede estar denervado, puede haber pasado un daño con el vago, pero el tema ahí es la disautonomía puede pasar, el vago se va a adaptar a esto, o el vago puede ser el generador de esto, pero también puede ser la solución para que salgas de esto, ¿vale? Hay mucho desconocimiento respecto al tema, muchas opiniones que no son correctas, de esto estaba hablando yo hoy, con el doctor Francisco, justo esta dificultad de lidiar con la mala información que se genera, principalmente por el desconocimiento. Entonces, yo te diría, Mari, envíanos un directo, a lo mejor encontramos a alguien cerca de ti, o a lo mejor si tú estás cerca de nosotros, podemos ayudarte de diferentes formas, ¿vale? Yo no compraría esta información así de golpe, porque puede ser que esté bastante equivocada, ¿vale? Y el tema del dolor crónico puede tener que ver con otras cosas que no directamente con el vago. Envíanos un mensaje. Gracias, Luis. De nada, bebé. Espectacular. ¿Cuánto tiempo de apnea? Fisonia. ¿Cuánto tiempo de apnea? Yo te diría, si puedes superar un minuto, espectacular. Más que 30 segundos, seguramente. Pues, entrenando, que puedas superar un minuto, ya tenemos resultados ahí bastante interesantes con apneas de más de un minuto. Eugenia, muchas gracias, Luis. Generalmente fue en su periodo menstrual. Esto pasa mucho. Ahora trato de tratar el dolor en los primeros días menstruales o en presíncope. Y le ha ido mejor, pero preocupo usar tantos antiinflamatorios no esteroidales. Vendrá. Si estamos hablando de periodo menstrual, estamos hablando de hormonas y tal vez estemos hablando de congestión pélvica y es fundamental. La regulación del sistema autónomo ahí con lo que tú comentas es fundamental. ¿Vale? Es fundamental, de verdad. Pasa mucho con muchas chicas.
¡Qué grande, Gaby! Ya en el curso, en el congreso, ¡qué grande, Gaby! Yo contaba en verte ahí. Yo contaba en verte ahí. Bueno, al final estuve correcto. Yo, si tengo una habilidad en general, a veces falla, Gaby, pero no suele fallar, es de reconocer las águilas así a primera, a simple vista, pum, de primera. ¿Cuánto vale cada uno, presencial o virtual? Pues no tengo idea, Eugenia, pues envíanos ahí congreso, que Isabel y Ruby te van a ayudar, ¿vale? Incluso porque dependiendo de la fecha en que te escribas, tiene más o menos ventajas, entonces envíanos un mensaje. Yo soy muy bueno para hablar qué hay, eventualmente, porque mira, tengo un papel amarillo aquí enorme y aún así me olvido de las cosas. Pero esta parte de precio de estas cosas soy un total desastre. Entonces, para esta parte ahí ya no soy tan ligero en contestar. A ver si hay más preguntas. Isabel Moura se pasó por ahí. Pum, 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 pum. ¿Dónde y cuándo es el congreso? ¿Realizas algo en Panamá? No, Panamá no. El congreso es Buenos Aires. Pero como lo vamos a transmitir en directo, para quien quiera verlo, el congreso es desde tu casa, al final. Pues será en Buenos Aires. ¿Vale? Pero lo vamos a transmitir en directo, en streaming, justo para que todos puedan disfrutar de estas charlas que son espectaculares, de verdad, son espectaculares. El precio es ridículo, pero la calidad de la información, porque nuestro compromiso es llevar la información a la mayor cantidad de personas que podamos. Por esto siempre somos muy generosos con el tema precio para estos eventos, para que todos puedan participar. Vale, muy bien, 1 hora 45 minutos o 2 horas menos cuarto para los que para quien no haya participado ni del SNA integrativo ni del SNA avanzado, 1 hora y media es lo que llamamos de 30 minutos gonzaguianos, ¿vale? Porque en horas reloj, 1 hora gonzaguiana serían 3 horas reloj. Como hemos llevado 1 hora y media, un poquito más, 1 hora 45 minutos, llevamos media hora gonzaguiana. Qué bien, qué bien. Al final hoy no pude salir a correr, pero al final ya hemos consumido un poquito de energía aquí, ¿verdad? Así, ya con esto que nos encanta, que nos enamora y cada vez más va creciendo y vemos, Eugenia, que todo lo que vamos haciendo va generando ruido, un buen ruido, porque vamos conectando con personas que también son revoltosos, que no se adaptan al status quo, que quieren buscar más cosas para sus pacientes, y al final cuando contactamos con estas personas podemos ofrecer nuevas soluciones, más crecimiento, no solamente para nuestros alumnos, para nuestros cazadores de cebras, pero también para sus pacientes, para nuestros pacientes, que es lo que nos importa, el fin por el cual trabajamos todos los días, ¿verdad? Y para poder llevar este conocimiento del sistema nervioso autónomo a más fisioterapeutas, a más osteópatas, a más quiroprácticos, a más profesionales de la salud, dentistas, médicos, psicólogos, nutricionistas, los revoltosos. Mari, los revoltosos. Se queda grabado, Gina, sí, pero se va a YouTube, ¿vale? Pronto, mañana subimos a YouTube, mañana por la mañana, que tarda un poco para descargar, esto son casi 2 horas de grabación. Mañana podéis verlo, ¿vale? Doctora Leida. Espectacular, muy bien. Nos vemos entonces, pronto, ¿verdad? Para quien quiera informaciones de cursos presenciales, para cumplir aquí con mi reto del papelito, quien quiera informaciones de cursos presenciales, envíanos un mensaje escribiendo: Luis, quiero saber de cursos presenciales, ¿dónde habrá cursos presenciales? Vamos a tener este en Buenos Aires, que ya está, tenemos ahí 70%, 80% de las plazas ocupadas. En agosto estaremos en México, en septiembre será en Madrid, en noviembre estaremos en Colombia y estamos planeando ahí una fecha más para Brasil al final del año, para Río de Janeiro, ¿vale? Bien, creo que esto, espectacular. Quien quiera informaciones del congreso, escribe congreso. Quien quiera entrar en la lista de espera para la siguiente formación en mayo, escribe SNA. Quien quiera escribir soporte, escribe soporte para enviarle información, pedidos de solicitud de informaciones al soporte. Quiero un terapeuta cerca de mí, alguien que me pueda ayudar. En todo esto, envíanos informaciones, por favor, que queremos ayudar. Y nada más. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos, un abrazo a todas. Cuidaros mucho, chatos. Nos vemos pronto.